Hasta que llegamos a 1999. El último año del siglo, del milenio, pero también el último año de una década icónica, los 90. ¿Se acuerdan de la moda de la época o de la música que escuchábamos? Qué entretenido y emocionante revisar estos archivos. Comencemos. Tú no podís controlar mi vida, no ha nacido el hombre para hacerlo. Entiende eso de una vez. Sus acompañantes le perdieron el rastro, desconociéndose desde ese momento su paradero. La primera pequeña que goza de los beneficios de la nueva ley de filiación. Creo que la sociedad chilena necesita saber estas cosas que se están diciendo en ese libro. Amo a esta iglesia que se acerca a la herida de su Cristo. No reconocía la jurisdicción para poder juzgarlo de estos señores españoles. Tras 2 años de haber vivido con los vaivenes climáticos del fenómeno del Niño, el verano del 99 se anunciaba como un año calmado. En esa época, en Chile, estábamos recién empezando a hablar del calentamiento global. Nuestras preocupaciones estaban en otras cosas, como el fin del siglo. De hecho, aquí en TVN, y a propósito de eso, lanzamos un programa de entretención con el que recorrimos desde el norte al sur del país, animado por un joven y noventero Rafael Araneda. ¿Qué tal, Arica? Buenas noches, estamos a un par de horas de comenzar el último verano del siglo desde Valdivia. Muy buenas noches, bienvenidos todos para despedir juntos aquí en la capital el último verano del siglo. El último verano del siglo tuvo harta música, baile y humor. Estos eran los chistes de los que nos reíamos en ese entonces. Mira, mejor dame el sí. ¿Qué? Sí, todavía no cumplimos un mes que hemos vuelto, ya quería el sí, ¿no? Flaco, dame el sí. Ay, Mauricio, ya no me ve. Ay, me puse rojo. El sí musical. Ya. Mira, mejor dame sol. ¿Ah? Solo. Indio, ¿vos sois tonto o creéis que las tortugas hablan tortugués? Todo el día tuviste el medio sol y ahora querís sol. La guitarra tiene sol. En 1999, el pop chileno vivía un momento muy interesante. ¿Se acuerdan de la supernova? ¿Cómo olvidar ese clásico? Y otro tema local que sonaba fuerte el 99 fue este. La banda Gloop lanzó precisamente ese año su primer álbum y una de las canciones que más se destacó fue Frívola. En Chile, en 1999, fluctuamos entre el pop pegajoso y el hip hop. Hacemos hip hop 100% puro, marginal, callejero. Tiro de Gracia fue una verdadera innovación musical en la década de los 90. 2 años antes, en 1997, había lanzado su primer álbum, Ser Humano, que se convirtió en un disco clave para la masificación de la música rap en Chile. Su debut quedó registrado en esta entrevista del programa Revolver. Hay que tener un nivel musical que te llene a ti mismo y a toda tu gente. Y eso es lo más importante para nuestras vidas. Queremos ver que esto sea como nuestra música de vida, algo como que nosotros vivamos de esto, es como una fuente de vida de nosotros, como la fuente de energía, como lo es el sol a la tierra, ¿me entendí? En 1999, la teleserie La Fiera coronaba una década recordada como la época dorada de las novelas chilenas, en que observamos además cómo fueron evolucionando los roles femeninos. Ella era Catalina, la fiera. Yo te dije muchas veces que no necesito un hombre a mi lado y tú no me hiciste caso. Pero piensa con el cerebro. ¡Me lo advertiste, morro! Tú no podís controlar mi vida, no ha nacido el hombre para hacerlo. Y ella, DJ Katia. Es bueno crear polémica, que la gente discuta. Eso le hace falta a la sociedad chilena en general. Oye, los diálogos profundos. Es que las teleseries no eran para nada solo entretención.
En general, los guionistas le ponían harta cabeza para que las historias fueran reflejo de lo que nos pasaba como sociedad. En el caso de La Fiera, hubo una especial preocupación por salir de Santiago, por ejemplo, y retratar cómo era el Chile de las regiones, un pequeño aporte a la descentralización. Las teleseries de los 90 expusieron en la pantalla chica muchas de las transformaciones que fuimos viviendo como sociedad, sobre todo en la representación del tipo de familia. Y en 1999 hubo, en este sentido, un cambio fundamental para quienes vivíamos y vivimos hasta hoy en Chile. Sandra Vergara es madre soltera. Su hija no fue reconocida. En Chile un 45% de los niños tenían la categoría de ilegítimo o natural. Pero hoy fue un día especial. La inscribió en el registro civil del Hospital San José, convirtiéndose en la primera pequeña que goza de los beneficios de la nueva ley de filiación. Estoy súper contenta porque ya no va a estar marcada para el resto de su vida. Hasta ese momento, los hijos que nacían fuera del matrimonio, incluso si eran reconocidos por el padre, no tenían los mismos derechos que los llamados hijos legítimos, los que sí estaban inscritos en la libreta de familia. En la práctica, la ley establece que todos los niños tienen derecho a tener parientes, a recibir herencia, a exigir alimentos y a tener las mismas oportunidades. Más allá que las normas legales, más allá que los compromisos internacionales, creo que hoy estamos celebrando un avance significativo en nuestro país en materia de dignidad y en materia de igualdad. La normativa también otorga el derecho a reclamar la paternidad. Quienes no hayan sido reconocidos podrán, a través de un juicio, conocer quién es su padre. En caso que no se pueda pagar un abogado, el juicio será gratuito. Y si el juez lo determina, se incluirán las pruebas de ADN. La ley respondió a un fenómeno social que se venía dando desde antes y que siguió después con fuerza. En esa época, cerca del 70% de los niños y niñas en Chile nacían dentro del matrimonio. A 2020, aproximadamente el 75% nacía fuera, pero todos son ciudadanos de la misma categoría. En 1999 aprobamos otra ley que cambió un artículo que estaba en nuestro Código Penal desde 1875 y que penaba con cárcel la práctica consentida de la sodomía. Decenas de homosexuales salieron a las calles de Santiago para intentar reivindicar sus derechos. Entre sus pretensiones figura la promulgación de una ley que legalice la unión de parejas gays. La ley 19.617 fue antesala de las modificaciones legales que vendrían después y que concluirían con la aprobación del matrimonio igualitario en 2021. Una lucha que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Móvil, venía dando desde inicios de la década del 90. Miren el archivo que encontramos con su primera conferencia de prensa en 1993. Aspiramos no solamente a terminar con la discriminación legal respecto de las minorías sexuales, aspiramos a construir una concepción de la sexualidad mucho más liberadora, mucho más integral. Efectivamente, con el correr de los años, nuestra mirada como sociedad respecto de la homosexualidad fue cambiando. Y esto también se reflejaría en las teleseries. Pero cuando te vi las cicatrices, me di cuenta que eras de mi club. Yo te voy a enseñar. Los homosexuales no se hacen de la noche a la mañana. Y te lo voy a demostrar de la mejor manera que sé. Qué bueno que llegaste, mi amor. Regresemos a 1999. En noviembre de ese año, supimos de la desaparición de un joven universitario en Concepción. Fue el inicio de un controvertido caso policial. Este es el joven Jorge Matute Jones, de 23 años, estudiante de quinto año de Ingeniería Forestal en la Universidad de Concepción. El pasado viernes, junto a 3 amigos, asistió a la discoteca La Cucaracha en el camino al aeropuerto de Carriel Sur. Sin embargo, sus acompañantes le perdieron el rastro, desconociéndose desde ese momento su paradero. Yo ya siento que me estoy muriendo en vida, mi mamá está deshecha, mi papá en este momento está en Estados Unidos, está con una angustia tremenda, no puede viajar hasta hoy día en la noche. Pasaron los días y la búsqueda no dio resultados.
Asumiendo lo peor, su familia esperó semanas y meses sin que la policía encontrara testigos o pistas claras. Barajaron todo tipo de hipótesis, desde que un grupo de jóvenes le había pegado a la salida de la discoteca hasta que el dueño y los guardias del recinto lo habrían matado y quemado para hacerlo desaparecer. En el año 2004, una serie de restos humanos serían encontrados en la ribera del río Biobío. En plena preparación para un contacto en directo con nuestro canal, Jorge y Alex se enteraron de que el cuerpo hallado el martes 10 de febrero pertenecía a su hijo y hermano desaparecido. 1548 días debió esperar la familia Matute Jones para encontrar al joven universitario que el 20 de noviembre de 1999 desapareció misteriosamente desde la discoteca La Cucaracha. Para investigar la causa de muerte, el cadáver fue enviado al servicio médico legal. Recién un año después, en 2005, su familia pudo realizar el funeral. El cuerpo de Coqui fue llevado a la Iglesia de la Gratitud Nacional. Fue el momento para liberar la pena, el dolor, la frustración. Me voy un poquito más tranquila porque ya llevo a mi hijo, lo tengo conmigo y ahora con mayor razón y con más fuerza voy a pelear por la verdad. Pero volvió a pasar el tiempo sin que las policías o la justicia encontraran esa verdad. En 2009, el caso se cerraría sin establecer responsables por la falta de pruebas. Pero 15 años después de su muerte, en 2014, aparecerían nuevos antecedentes y la jueza Carola Rivas ordenó la exhumación de su cuerpo. La diligencia de exhumación se cumplió sin ningún inconveniente. Se ha aplicado todo el rigor profesional y científico y se tomaron todas las medidas del caso. Hay nueva tecnología, nuevos profesionales, por lo tanto creo que vamos a poder precisar las causas de la muerte. En los siguientes 2 años, gracias al análisis obtenido por las pericias, se descartó que la muerte de Matute Jones fuera autoproducida o accidental y se determinó como causa la ingesta de drogas. El proceso volvió a cerrarse sin culpables y, en consecuencia, la familia no quedó satisfecha con esta explicación. Mira, más que rabia, hoy día hay pena y hay decepción. Con todo lo que hicimos, todo lo que movimos, y que no se tenga ningún resultado concreto, es realmente doloroso. Volviendo a 1999, el caso Matute ocurrió en un mal momento para el sistema judicial chileno. De hecho, ya se estaba diseñando la reforma procesal que buscaba cambiar un modelo que se había quedado obsoleto. Y justo ese año se lanzó un libro que expuso varios de esos graves problemas. Ayer fue lanzado el Libro Negro de la Justicia Chilena. El texto es el resultado de una investigación periodística que se extendió durante 6 años. Su autora, la periodista chilena Alejandra Matus, relata en él casos de corrupción en el Poder Judicial y nombra a jueces y ministros que incurrieron en serias faltas a la probidad. El libro fue una bomba y la reacción del Poder Judicial dejó en evidencia la precariedad de la libertad de prensa. El expresidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, presentó un requerimiento ante la Corte de Apelaciones invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado y por considerar que tiene elementos injuriosos. Adelantándose a una eventual orden de arraigo, Alejandra Matus abandonó el país. Siento una impotencia tremenda de escribir un libro, que creo que la sociedad chilena necesita saber estas cosas que se están diciendo en ese libro, y por eso solo he hecho enfrentarme a la posibilidad de ser considerada una delincuente. La justicia ordenó la incautación de los ejemplares, que generó el rechazo de periodistas y parlamentarios. Estos últimos dejaron una enorme tijera afuera de la oficina del ministro Servando Jordán. La censura fue total. Ni mostrar el libro en pantalla se podía. Mire lo que le pasó al periodista Mauricio Hoffman. Primer acto. El 14 de abril, en el programa Medianoche, el periodista Mauricio Hoffman mostró el incautado Libro Negro de la Justicia Chilena en el momento previo a un debate. Nunca imaginó Hoffman que por esa conducta sería citado a declarar en el requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado que interpuso Servando Jordán y que investiga el ministro de Fuero Rafael Huerta.
Habíamos invitado esa noche a los abogados Roberto Carretón y Miguel Otero para que opinaran sobre el libro. Por eso fui citado. Todavía no termino de creer o de entender por qué razón estoy acá. 2 años después de este hecho, en 2001, se promulgaría una norma que llevaba 8 años siendo discutida en el Congreso: la ley de prensa. Los jueces no podrán decretar la prohibición de informar en cualquier causa judicial. Además, se reconocerá el derecho de las personas a ser informadas sobre hechos de interés nacional. Creemos que hay avances significativos en la recuperación de las libertades, como que no nos juzguen más los tribunales militares, que no se incaute el libro. Esta nueva regulación dejó atrás varios resabios de la dictadura, que en su momento había fijado fuertes restricciones a la libertad de expresión. Aprobada la nueva ley, Alejandra Matus volvió de su asilo político en Estados Unidos. Pero su regreso no significó que permitieran que el libro saliera de nuevo a la venta. Quienes quisieron leerlo tuvieron que comprar las ediciones pirata. Recién en 2016, el libro sería reimpreso y tendría un nuevo lanzamiento. A 15 años de la prohibición, el libro negro sale nuevamente a la venta, ahora con una edición corregida y aumentada, que fue lanzada en la Feria Internacional del Libro de Santiago. El Poder Judicial, salvo excepciones que también están contadas en el libro, no parecía moverse por un ideal de justicia o estar consciente de la función que cumplían en sociedad. Cuando Alejandra Matus decide hoy día relanzar este libro, a mí me parece que vuelve a transformarse en una discusión que supera el periodismo. De vuelta a 1999 y siguiendo con las investigaciones judiciales, 5.800 documentos que contenían información clave sobre lo ocurrido en nuestro país entre 1973 y 1978 fueron desclasificados en Estados Unidos. La CIA norteamericana sabía desde los primeros días tras el golpe militar en 1973 el número aproximado de víctimas. Así se desprende de las 20.000 páginas de documentos secretos revelados este miércoles en Washington. Los documentos fueron entregados de manera física a la directora de Archivos y Museos en Chile, Marta Cruz Coque, y quedaron disponibles al público en la Biblioteca Nacional y en Internet. Cualquier antecedente que llegue a completar esa verdad histórica nos parece fundamental. Me produce extrañeza que Estados Unidos hoy día esté insinuando como que al destrabar toda esta situación del periodo del gobierno militar hubiesen antecedentes tan negativos que pudieran perjudicar al general Pinochet. Un ejercicio de transparencia que me parece bastante increíble. Si estos documentos, a propósito del caso Letelier y otros, logran describir con mayores detalles cómo funcionaba el aparato de inteligencia de la época y cuál era el rol que Pinochet cumplía y cuál era el grado de supervisión que tenía respecto de las labores de la DINA y de los otros entes de inteligencia, creo que va a servir para aquellos que están investigando a Pinochet tanto en España como en Inglaterra. Todavía no llegamos al origen de esa noticia, pero en septiembre de 1999, Augusto Pinochet cumplía casi un año con arresto domiciliario en Londres, tras una orden del juez español Baltasar Garzón. El caso de Pinochet era visto por la Cámara de los Lores en Inglaterra, que tenía que decidir si permitía o no su extradición a España, donde querían juzgarlo por los delitos cometidos durante la dictadura militar chilena en contra de ciudadanos españoles. Tengo más que la esperanza, tengo la convicción que van a prevalecer las normas internacionales y que Pinochet será extraditado en definitiva a España. Cualquier persona acusada de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, debe ser enjuiciado en cualquier parte del mundo. Y en especial cuando el país territorial, el país donde ocurrió el crimen, no va a hacerlo, no quiere hacerlo, no puede hacerlo, es el deber de los otros países hacerlo. Esperemos que podamos tener un tribunal en esta oportunidad que vea solo lo que son las razones de ley, lo que son las razones jurídicas, porque si nos atenemos al derecho, sin duda alguna, que el senador Pinochet va a volver a Chile. El inicio del juicio estaba fijado para el 27 de septiembre de 1999. Pero un día antes, la salud del excomandante en jefe del ejército se robó la atención. Hoy, el diario conservador Sunday Times publica que hace 2 semanas el general Pinochet habría sufrido un derrame cerebral, lo que pondría en duda su extradición a España. Ellos están como solamente contemplando las consideraciones humanitarias una vez que esté en tal estado de deterioro de su salud que va a volver a Chile a morirse nomás.
El senador Cariola llegó a Londres con un grupo de 50 pinochetistas quienes protagonizaron una pelea en el aeropuerto que podría bien presagiar el ambiente que se vivirá mañana en la corte de Bow Street. En medio de una enorme expectativa, no solo de Chile, sino de la prensa mundial, se transmitieron en directo los argumentos de los lores de la Cámara. Yo permito la apelación para que siga adelante el proceso de extradición, bajo alegatos de tortura y conspiración de tortura cometidos por el senador Pinochet después de diciembre de 1988. A continuación, entregó su veredicto Lord Gough, el único que reconoció la inmunidad de Pinochet ante todas las acusaciones. Según el discurso que yo he preparado, del que existen copias impresas, yo rechazo la apelación. Dado lo complejo del fallo, Lord Brown Wilkinson, en una acción inusitada para la Cámara, explicó sus implicancias. Señaló que los magistrados acordaron reconocer los cargos de tortura y conspiración para la tortura solo después de la ratificación del Tratado Internacional sobre el tema. Sin embargo, los lores dijeron que ello no impide el procedimiento de extradición hacia España. Así, una vez más, el destino de Pinochet vuelve a estar en manos del ministro Jack Straw. La periodista Mónica Pérez ingresó de forma exclusiva a la sala donde se dio a conocer el veredicto. Al salir, fue rauda a conectarse en un despacho a Chile. A ver, aquí llega Mónica Pérez. Déjame hablar, tengo una cuestión muy importante, por favor. A ver, estamos con Mónica Pérez, que viene con la información de hace pocos segundos. Adelante, Mónica, ¿estás lista? Vamos a ver. Viene bastante. Intentando recuperar mi respiración. Lo más importante que hemos escuchado en esta audiencia, que duró aproximadamente 20 minutos, ha sido un sorpresivo declaración del general Pinochet. Él no iba a hablar. Sin embargo, ha dicho claramente y en español que él, con todo respeto a la Corte, no reconocía la jurisdicción de ningún otro tribunal, excepto los chilenos, para poder juzgarlo, con sus palabras, de los embustes de estos señores españoles. Estoy citando lo que acaba de decir el general Pinochet al término de esta audiencia, que ha sido muy emocionante, muy impactante por los elementos históricos que hemos podido ver. Mientras este proceso judicial ocurría en Londres, en Chile, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle convocó a una mesa de diálogo de derechos humanos. El objetivo era avanzar en el esclarecimiento del destino final de los detenidos desaparecidos en dictadura. Quedará para la historia, quizás como el gran esfuerzo político de las últimas décadas. Gobierno, abogados de derechos humanos, representantes de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y personalidades religiosas del mundo cultural y científico sentados juntos por primera vez en una mesa, frente a frente, cara a cara. El ministro Pérez Lloma subrayó que esta mesa de diálogo debe generar dinámicas de colaboración con la verdad, la justicia, la reparación y el perdón. El clima no pudo haber sido mejor. Si el objetivo era instalar la mesa de diálogo, este objetivo se cumplió totalmente. Yo hago votos para que esta comisión pueda producir los frutos que todos esperamos. La disposición con que llegó la gente es notable, lo cual me hace pensar que a lo mejor este esfuerzo no se va a perder. Un año después, en 2000, la mesa de diálogo culminaría con un histórico acuerdo. Fue la más larga de todas las sesiones que en estos 9 meses sostuvo la mesa de diálogo. Casi 11 horas ininterrumpidas de trabajo en que las consideraciones históricas parecieron entrampar el texto definitivo del acuerdo. En tributo a ellos, a todos quienes han sufrido, y en tributo al futuro, a las nuevas generaciones, que merecen vivir en un país en paz y reconciliado, hemos trabajado este grupo de chilenos. Es un trabajo con altos y bajos, pero lo importante es que hemos salido adelante y ahí está el acuerdo. El acuerdo se toma consciente con todos sus costos y todos sus beneficios, pero no hay dolor, no hay sentimientos de ninguna especie que sean contradictorios con lo que se ha logrado. El texto final fue entregado en una ceremonia especial en La Moneda. En el año 2001, y como resultado del consenso de la mesa, las Fuerzas Armadas y de Orden dieron a conocer lo que ocurrió con 200 víctimas. El entonces presidente Lagos se dirigió al país en cadena nacional. Sé que hoy la gran mayoría de mis compatriotas tienen un estado de ánimo de expectación y también de esperanza. Expectación por lo que llegaremos a conocer. Esperanza
para que avancemos después de conocida la verdad, unidos tras un destino común. Pese a ser un momento de encuentro simbólico en Chile, en el que se reconoció que personas detenidas fueron lanzadas al mar desde helicópteros de las Fuerzas Armadas, a poco andar se descubriría que parte de la información entregada no era correcta y los resultados de la mesa de diálogo serían desacreditados. El 6 de enero parecía ser una fecha clave. Era el momento de la entrega de la información emanada de la mesa de diálogo. Transcurridos los meses, los resultados concretos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos son escasos. Para muchos, la comprobación de que varios de los datos eran erróneos pone en cuestión el aporte de las Fuerzas Armadas. Es evidente que alguien está mintiendo. Alguien le mintió al presidente respecto a la información que se entregó. Tenemos que descubrir si estos fueron los comandantes en jefe o si su fuente la mintió. En el Ejecutivo responden que las dificultades surgidas no pueden restar méritos al principal logro que tuvo a su juicio la mesa de diálogo. No se podía encontrar a sus familiares, pero por lo menos hemos avanzado a saber qué es lo que ocurrió. Porque hasta enero nadie reconocía haberlos detenido nunca, ni haberlos tenido detenidos, ni mucho menos haberlos ejecutado. A la postre, el principal legado de la mesa de diálogo sería la destinación por parte de la Corte Suprema de un ministro en visita para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Hablando de verdad y justicia, en 1999 nos dejaron varios líderes que se destacaron por su lucha en defensa de los derechos humanos durante y después de la dictadura. Una de ellas, Sola Sierra. A los 63 años, un paro cardíaco terminó con la existencia de quien es, para muchos, un verdadero ícono de la lucha por la defensa de los derechos humanos. No solo hemos perdido a la presidenta de nuestra agrupación, sino que yo pierdo a una amiga, a una compañera, que dio toda su vida porque en Chile se esclarecieran las violaciones a los derechos humanos. El legado de Sola es que vale la pena vivir. Vale la pena vivir si la vida se entrega a una causa noble. Sola Sierra fue por años y de manera ininterrumpida la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. En 1991, el programa de TVN, El Mirador, la inmortalizó en la siguiente entrevista. Yo creo en la reconciliación nacional, pero en la medida que hayan gestos. Y solo se nos pide a los familiares de las víctimas que nos reconciliemos, que olvidemos, pero creo que la reconciliación nacional es más que eso. Más lucha, más solidaridad, más unidad, que vamos a salir adelante, confianza y fe en el futuro. Gracias, compañeros. En 1999 también murió Manuel Bustos, emblemático dirigente sindical. Apenas se abrieron las puertas del Sagrado Corazón, los rostros anónimos y agradecidos del mundo laboral iniciaron el peregrinaje de despedida a quien como pocos los supo representar. Un hombre valiente, un hombre que sacó la voz cuando no se sacaba la voz aquí, y él lo hizo. Aprendí a quererlo a medida que trabajaba con él en la Comisión de Trabajo y siento muchísimo su partida. En 1972, Bustos había sido elegido como el primer presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, más conocida como CUT. Un año después, tras el golpe militar, fue detenido y llevado al Estadio Nacional, siendo liberado gracias a los esfuerzos del cardenal Raúl Silva Enríquez, que coincidentemente también partió en 1999. Amo a la iglesia de aquí y ahora, la iglesia pobre de nuestro continente. Amo a esta iglesia que se acerca a la herida de su Cristo. Don Raúl, como lo llamaba cariñosamente su pueblo, fue desde la perspectiva de su fe un luchador por la justicia social, defensor incansable de los derechos humanos y permanente promotor de la paz y la reconciliación nacional. Razones más que suficientes para que el presidente Frey declarara duelo nacional de 5 días por el sensible fallecimiento del arzobispo emérito de Santiago. En algunos momentos difíciles nuestra patria dijo: desterremos el odio para que el odio no mate a Chile. Él acuñó también la frase: cuidemos el alma de Chile. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Y ojalá que su muerte sea también inspiración para un reencuentro entre chilenos. Pero su trayectoria venía de mucho antes,
con un rol importante en la reforma agraria impulsada por el expresidente Eduardo Frei Montalva. Monseñor Silva fue acompañado desde Valparaíso hasta Curacaví, límite de las dos provincias, por devotos y entusiastas feligreses. Como es tradicional, se recurrió a la costumbre popular de hacer un salud con un cacho de la chicha más famosa del país. En Ahumada, corazón de Santiago, multitudes esperaban su paso para acompañarlo hasta el templo metropolitano. Una multitud similar fue la que lo despidió el día de su muerte. Ese amigo Raúl permanecerá en la memoria de miles de chilenos y chilenas. Lo único que quisiera es que esta voz se oyera y reconciliándonos todos construyéramos una patria mejor, una patria de hermanos. Así sea. Y con esta despedida ponemos fin al último año del siglo XX. Y seguimos retrocediendo en el tiempo. En el próximo capítulo, año 1998, recordaremos el histórico número 1 que alcanzó el Chino Ríos en el tenis mundial, el momento exacto de la detención de Augusto Pinochet en Londres y la travesía de Chile en el Mundial de Francia. No se lo pierdan. Esto es Chile 50, la serie.